Buenos días ante todo. Quisiera agradecer, antes de empezar mi charla sobre el canon del Greco y los modelos de distorsión en la moda, quisiera agradecer a la Asociación Aguada, su presidenta aquí presente, a Merche Barcelona, coordinadora del ciclo, y al doctor Ruiz, que me invitó personalmente para asistir a estas ponencias y jornadas. Para mí es un honor. Muchas veces hemos tocado este tema como diseñadores de moda, el tema de los trastornos alimenticios y su aplicación, desgraciadamente, en el mundo de la moda y en el de los diseñadores. Eh, si hay tiempo podremos debatir y hablar un poquito como diseñador, pero quiero un poco comenzar como historiador de la moda, que también soy, y como estudioso de los movimientos artísticos aplicados a la moda. Me parecía interesante dar este punto de vista un poquito más artístico a lo que es un modelo de distorsión de la realidad, esa búsqueda de la distorsión como punto de partida de un modelo de belleza. Y quizá el personaje histórico-artístico que más desarrolló este tipo de canon fue Domenico Teo el Greco, y es el que mucha gente tiene como referencia sobre un modelo de distorsión que buscaba con ello la belleza. Bueno, al Greco muchas veces se le ha atribuido que su manera de mirar y de observar el cuerpo humano y de plasmarlo posteriormente era quizá por un problema. Hay estudiosos que decían, incluso médicos, que podía ser un problema de astigmatismo, un problema físico que le llevaba a figurar, nunca mejor dicho, la figura humana de esa forma, con un canon tan distorsionado y tan complicado, alejado de la realidad. Parece ser que quizá no era así, porque el Greco comenzó su vida artística lógicamente en Creta y él era pintor de iconos, nada que ver con el modelo que posteriormente aplicó una vez estado en España y en Toledo precisamente. El Greco antes salió de Creta con veintitantos años y se fue como muchísimos amantes de la belleza y de las bellas artes al centro del mundo, que en ese momento era Italia, el centro del mundo artístico y de las bellas artes, lógicamente. Allí en Italia, en Roma y en Venecia, sobre todo en Venecia, pudo iniciarse en unas corrientes perdón, artísticas que estaban en ese momento más en boga, que era el manierismo. ¿Qué era el manierismo? Bueno, antes de empezar a hablar un poquito del manierismo, y que era un poco el punto de partida del modelo que el Greco pudo desarrollar, os voy a dar una pinceladita que parece una tontada, pero porque hablamos de canon. El canon realmente, según la Real Academia, es la regla, el precepto, el modelo de características perfectas, una regla de proporciones de la figura humana. Era un poco llegar a la perfección de la figura humana por medio de un canon, de unas reglas, de un sistema, de una estandarización para poder crear un modelo que se pudiera reproducir. Este canon, este modelo, originalmente se tuvo como referencia el modelo greco-romano, sobre todo a partir del siglo V a.C. con Prasíteles, con su Doríforo, de Polícleto, perdón, primero con Polícleto y su Doríforo, que estableció un poco el canon clásico que todo el mundo reconoce, que es el canon de las 7 cabezas. Divides el cuerpo humano en 7 medidas de una cabeza y te sale la proporción un poco ideal y perfecta de un cuerpo humano. El canon de las 7 cabezas del Doríforo de Polícleto pasó posteriormente, un siglo más tarde, a lo que era el canon de las 8 cabezas, que ya fue el de Prasíteles, que fue un poquito más esbelto. Siempre estaremos utilizando este término de la esbeltez como punto de partida para la búsqueda de la belleza. Y este canon greco-romano de las 7 y 8 cabezas fue el que perduró en todos los movimientos de impulso clásico, clasicista, un impulso sobre todo de búsqueda de la razón,
del conocimiento, del equilibrio como punto de partida de perfección. ¿Qué pasa con volvemos otra vez al Greco? El Greco está tanto en Venecia unos años como posteriormente en Roma. Lógicamente querían tener el favor de los papas. El papado en ese momento era pues, la institución que más apoyaba a los artistas como grandes mecenas, aparte de los Medici y todos. Pero bueno, el papado era el que realmente ponía la pasta, nunca mejor dicho. Y allí tenemos, pues en el pleno Renacimiento, tenemos a Rafael y a Miguel Ángel, que eran los verdaderos protegidos y los que marcaban un poco la pauta del sistema artístico imperante del Renacimiento. El Renacimiento, lógicamente, era la búsqueda de la perfección a través también de los movimientos clásicos anteriores. ¿Y qué es lo que pasa entonces que más o menos a mitad del Cinquecento, a mitad los periodos del 1530, 1540, 1527? Sabéis que en el 1527 hubo el saco de Roma, lo que se dice que fue la destrucción de la ciudad por medio de las tropas de Carlos V, y fueron allí a arrear y destrozaron un poco lo que era Roma. En ese momento del saco de Roma, empezaba a haber ya una corriente un poquito de contrapartida y de contrarreforma hacia el clasicismo. Llegamos a encontrar a un pintor anterior al Greco, que fue el que cogió un poco como punto de partida, que es Parmigiano. Aquí tenemos a Parmigiano. Parmigiano murió joven, murió con el 1540 y fue un pintor se llama Machola, se llamaba Machola. Lo que pasa es que le llamaban el Parmigiano, el pequeño parmesano, porque lógicamente era de Parma. Este pintor fue importantísimo para el cambio de canon en el que se fijó el Greco, cambiando un concepto anquilosado y rígido de lo que había aprendido como pintor de iconos allí en Creta, y descubrió una manera diferente, nunca mejor dicho, una maniera diferente. De ahí viene el manierismo, en contrapartida al clasicismo, al Renacimiento. ¿Qué pasa con el manierismo? El manierismo lo que busca es una ruptura del concepto clásico de la belleza, pasando por la figura esbelta, una figura que ya no es de 7 ni de 8 cabezas, sino que pasa directamente a las 10, 11, incluso 12 cabezas en proporción. Eso quiere decir que tienes que descomponer, destrozar y el cuerpo, sobre todo femenino, alargarlo para poder conseguir ese canon de 11 cabezas. 10. Inicialmente fueron 10 cabezas y media, pero ya con el Greco pasaron a las 11 y 11 y media cabezas. Nos han puesto más específicamente propio, que luego se utilizará también para los ilustradores de moda y que nos ha llevado a más influencias en este siglo XX. Como veis, la Virgen del Cuello Largo de Parmigiano es una figura esbeltísima, la cabeza es más pequeñita, se llama ya la microcefalia, lo que luego el Greco conseguirá. El miércoles a las 4 puedes venir. Y miércoles a las 4. La figura del niño Jesús es completamente distorsionada, muy alargada. Miércoles para es 20. Que tenía que tener. Este concepto del manierismo es una reacción y una búsqueda del alargamiento y de la ondulación. Lo que se llamaba la ondulación era en ese momento para los manieristas la búsqueda de la perfección a través de la ondulación, a través de la mujer serpentinata, la mujer serpiente, lo que era la ondulación y ascendente hacia arriba, lo que era un poco una llama. La llama era ese movimiento que ellos atribuían a la perfección, a esa búsqueda. ¿Dónde encontramos también este movimiento helicoide
lo encontramos también en los derviches, en toda esta corriente mística oriental que se estableció en la parte de Turquía, pero que recogía también influencias asiáticas. Esta búsqueda de la perfección a través de la ondulación, a través de la helicoide ascendente, nos lleva a lo que es el misticismo, que era un poco lo que el Greco ya pudo conseguir estando en Toledo. Acordaos que Toledo en ese momento era una capital importantísima de las artes, porque había muchísimos conventos y era también sede del cardenal primado y del arzobispo principal del Reino de España. El arzobispo de Toledo era el arzobispo más importante de lo que es la jerarquía eclesiástica en el Reino Español. Y el Greco, aunque quería buscarse el favor de Felipe II, parece ser que Felipe II no le gustó muchísimo unas pruebas iniciales que le mandó, y entonces decidió quedarse en Toledo para el resto de sus tiempos. Pues el Greco, una vez en Toledo, es donde él llega con el 1577 y muere en 1614, más o menos es ese tiempo en el que él desarrolló este sistema del canon de las 11 cabezas y de las 11 cabezas y media. Lo que nos da a entender que no era un problema físico de su visión de un ojo o del astigmatismo, sino que él llegó un poco a esa perfección a base de la creencia de que encontraba a Dios elevándose, buscando estas imágenes distorsionadas que le conectaban más con el Ser Supremo, más que con la realidad o el clasicismo o la razón. También rompe con lo que era el canon de Leonardo, que era el canon de Vitruvio, del hombre de Vitruvio. Vitruvio fue un arquitecto de hace 2000 y pico años, y su canon, que fue redescubierto por Leonardo da Vinci, su hombre vitruviano, era un poco pues, ese concepto renacentista de la figura humana, que los brazos alargados llegaban a la altura del cuerpo, y teniendo como centro de esa circunferencia, el centro era la genitalidad, lo que era pues, los atributos tanto masculinos como femeninos, era el centro de la circunferencia, y lograban un poco esa perfección de hombre vitruviano. El Greco rompió con todo esto y se apoyó en este manierismo para lograr esa búsqueda de la perfección a través de la mujer ondulada y del sistema de ascendencia helicoidal, que un poco de conectarse pues, con Dios y con el misticismo, que tanto imperaba en ese Toledo de la Contrarreforma en contra de los movimientos protestantes que estaban ya plasmándose en el centro de Europa. ¿Qué influencias anteriores a el Greco tenemos en este canon específico? Pues os voy a poner un ejemplo desde 10.000 años, 8.000 años antes de Cristo. Se sabe muy poco de las pinturas rupestres levantinas, pero es posiblemente la primera representación que existe de este tipo de canon tan específico que el Greco llegó a su máximo esplendor. Si os dais cuenta, las figuras son completamente distorsionadas, nada que ver con la realidad. El arco proporciona una ondulidad con el cuerpo y con la cintura, y las mujeres de la izquierda las podéis ver, mujeres vestidas con una cintura de avispa, que vamos, posiblemente nos conectan también con la mujer de la Belle Époque, esa mujer un poco de reloj de arena, que luego tocaremos. Que después de este movimiento de las pinturas prehistóricas, aquí, está un poco corto, tenemos lo que es la cultura minoica, la cultura cretense, también conectada con Egipto, pero si os dais cuenta, las figuras de Cnosos, y sobre todo en las de los saltos del toro, han llegado a una esbeltez
difícil de poder superar en ese concepto de alargamiento. Y estamos ya hablando de, pues eso, de 1600 a.C. al 1450. Más o menos paralelamente a ese tiempo tenemos el arte de Amarna y a la superarchiconocida Nefertiti, la reina Nefertiti, la mujer de Akenatón. ¿Qué es lo que pasa con esta mujer? La reina Nefertiti se utilizó como modelo para todo el reino del concepto de belleza estética. ¿Por qué? Porque su marido, su esposo, el faraón Akenatón, rompió también con lo que hasta entonces tenía Egipto como concepto filosófico religioso. O sea, Akenatón, anteriormente Akenamón, pasó a adorar simplemente a un solo Dios, llegaron al monoteísmo, rompiendo con toda la tradición egipcia de tantos dioses que tenían. Y esta adoración al único ser supremo se llevó también a través de la percepción de la belleza estética con la ondulación y con el alargamiento. Si os dais cuenta, en el bajorrelieve arriba del busto de Nefertiti tenemos a Nefertiti con Akenatón adorando al sol, adorando al Dios supremo, y las figuras son completamente distorsionadas, alargadas, incluso a la izquierda, que es el faraón Akenatón, lo tenemos en un concepto completamente femenino, porque si os dais cuenta, la idealización del cuerpo esbelto que el Greco tanto promulgó parte también de estos no los conocía, pero es un concepto artístico que el cuerpo y la mente desarrolló al cabo de los siglos. Y conforme más alargamos el cuerpo de una persona, más lo feminizamos según la visión que tenían secularmente todo. Si os dais cuenta, aquí vemos, es muy difícil ver que el faraón y su reina parecen dos señoras, realmente es un cuerpo femenino. Y el busto de Nefertiti, que se descubrió en 1912 en las excavaciones de Amarna por un arqueólogo alemán, que por eso está en Berlín, aparte de que Egipto lo ha reclamado, pero no hay forma. Si os dais cuenta, la cabeza tiene unas proporciones completamente ideales, que no reales, y el cuello, lógicamente, también está alargado en una visión que los adoradores del dios Amón pues tenían pues esa conjunción hacia el ser supremo o de alargamiento. Eran figuras que además miraban hacia arriba, en vez de mirando al frente, miraban más, aunque a Nefertiti la ponemos de frente, parece que nos miran. Si os dais cuenta, he querido buscar también la figura de la izquierda porque está ligeramente la barbilla levantada hacia arriba. De esa forma también se hace más esbelto el cuello, aparte de que se ha alargado desproporcionalmente, lo que da un aspecto muchísimo más elegante según la costumbre secular de las figuras de los cánones de las 11 cabezas. Aquí. Bueno. Llegamos, pasado todo lo que es el mundo grecorromano, llegamos al medievo y que nos encontramos otra vez el movimiento ondulante, otra vez la búsqueda de Dios en las alturas y otra vez el cuerpo distorsionado, el cuerpo en un canon completamente irreal, pero que da a entender que se busca la intencionalidad de encontrarse con Dios en las alturas. Las catedrales góticas es una búsqueda de Dios en las alturas. Y es el cosmos, el cielo, Dios está en el cielo, está en las alturas, y el concepto arquitectónico de las 20 de las columnas góticas es esa búsqueda de Dios allí.
Si os dais cuenta, las figuras más esbeltas se encuentran en los pórticos de las catedrales francesas, lo que es el gótico francés. La figura es completamente distorsionada también, nada que ver con la realidad. Y además la Virgen que tenemos de la izquierda, que es el más que la Virgen que está en la catedral de, no me acuerdo ahora si la de Toledo, me parece, es la Virgen gótica francesa, también tiene un cuerpo, una talla ondulada, como es también la figura del ángel, el ángel risueño, que creo que está en Reims, me parece, está en la catedral de Reims. Aquí, vale, este parmigiano ya hemos visto antes, el Greco, aquí, esta es posiblemente, pero que me pongo yo así para que veáis la figura de la derecha. Esta es la apertura del quinto sello, posiblemente uno de los últimos trabajos del Greco, que es la visión de San Juan del Apocalipsis. La apertura del quinto sello es una de las partes del Apocalipsis y vemos a San Juan viendo esa visión. Las figuras del Greco, cuando él llega ya a su madurez plena, que es casi ya con su muerte en el 1614, de sus últimas obras, si os dais cuenta ya las figuras están completamente desequilibradas de lo que es la razón clásica. Es una esbeltez tremenda, unas figuras onduladas, una búsqueda de Dios mirando a las alturas. Siempre el Greco tenía esas miradas de las figuras humanas hacia el cielo y ese movimiento ondulado de la mujer serpentinata que buscaba el manierismo. Si os dais cuenta lo que se llegó, ya con el Greco ya llegó a este extremo ya al final. Esto también nos conecta un poco con el expresionismo, con los movimientos expresionistas, con todo lo que es la búsqueda de la belleza fuera de la belleza o del concepto que el artista tiene como belleza fuera de lo que es la realidad. Esa ruptura con la realidad es una forma de buscar la belleza. Vale. Tenemos posteriormente, bueno, el Greco cayó en el olvido al cabo de los siglos. ¿Qué pasa? Que una vez que acaba el manierismo y acaba el Renacimiento, una vez que acaba el manierismo comienza el barroco. Y una vez que el barroco llega a su esplendor más tremendo de distorsión también, pero de distorsión de equilibrio me refiero, más que de alargamiento de figuras. Llegó otra vez lo que es el concepto contrario, el neoclasicismo. Siempre, si os dais cuenta, los movimientos artísticos nacen y mueren buscando una percepción de la belleza que cuando ya llega la distorsión completa, la ruptura es volver otra vez a un clasicismo, a una razón. Yo creo, bajo mi punto de vista, que los movimientos ondulantes, místicos y manieristas son los que van más en búsqueda de la belleza por medio del alargamiento, mientras que los movimientos clasicistas están más conectados con la razón, con el ser, menos con la mística y más con el conocimiento humano. Cuando el Greco cayó en el olvido, después de los movimientos barrocos y neoclásicos, llegamos ya en el siglo XIX y en el XX, pero finales ya del XIX, cuando ya llega la Belle Époque, a una exaltación de la mujer, del cuerpo femenino, voluptuoso e insinuante, que comenzó primero con el estrechamiento de la cintura. Esto todo fue promovido un poco por el diseñador principal que hubo en el siglo XIX, que fue Carlos Federico Worth. Era un inglés que se afincó en París y fue el creador, se le conoce como el creador de la alta costura. Pues Carlos Federico Worth, en el 1860 y algo, ya con la emperatriz Eugenia de Montijo, allí, que era la emperatriz de los franceses, se hizo un poco con el control del estilo de todas las mujeres de la corte de las Tullerías allí en Francia. ¿Qué pasó con Carlos Federico Worth? Que estableció otra vez el concepto de canon femenino, buscando la perfección en el cuerpo
de una mujer de cintura muy estrecha lograda por un corsé, con una voluptuosidad del pecho marcado y de las caderas, lo que llama un poco el canon del reloj de arena. Carlos Federico Worth, por medio de la emperatriz Eugenia, logró esta conjunción de estilo que duró un poco mientras duró el Segundo Imperio, pero llegó la Belle Époque y todavía se consiguió un poquito más este sistema de búsqueda de la belleza a través del estrechamiento de la cintura de la mujer, un poco como si fuera un medio de sometimiento de la mujer, una mujer enjaulada, una mujer que tiene que estar a las órdenes de su señor, nunca mejor dicho, porque incluso en la Belle Époque tenemos a lo que se llamaban las demi-mondaines y las cocottes, que eran las queridas de un señor importante, que ellas conseguían todo lo que querían, pero estaban en una jaula de oro porque estaban a las órdenes de su señor. Pues antes de hablar un poco de la Belle Époque, la emperatriz Eugenia sabemos que fue la primera, lo que ahora llaman icono o influencer, pero en contrapartida con la emperatriz Eugenia tenemos a la emperatriz Sisi, allí en el periodo austrohúngaro. Dos personalidades completamente diferentes, dos personalidades complementarias, pero cada una reinando en su corte principal. La emperatriz Eugenia en París como primera referente de la moda, icono y musa de Carlos Federico Worth, pero a la emperatriz Sisi la tenemos allí en el Imperio Austrohúngaro, también vestida por Carlos Federico Worth, pero ella era un poco la primera influencer que ahora se podría llamar, pero promulgadora de dietas salvajes. Hay que reconocer que ella se comió mucho el tarro porque ella quería conseguir mantener una figura imposible. Ella tenía un contorno de cintura de 47 centímetros. La forma de conseguir esa cintura, aparte de los sistemas de tortura de los corsés, fue a base de dietas. Unas dietas salvajes que la llevaron, lógicamente, a tener unos problemas gástricos tremendos, porque lo que hacía era unos consomés a base de jugos de carnes, de ternera, de venado, de perdiz, de pollo. Le sacaba todo el jugo en crudo, se bebía ese brebaje, además de sangre de buey, lo mezclaba con leche, era una apasionada de la leche y del kefir, del yogur, y ella misma se creó sus propias dietas basadas en sus creencias completamente erróneas, pero por otro lado, ella pensaba que era una conexión con la naturaleza, porque ella se crió en Baviera, en un mundo completamente diferente a lo que era la corte de Viena, la corte del emperador. Y sí que es verdad, con las películas de Sisi, que sale con sus padres y sus hermanos ahí en un escenario bucólico, sí que es verdad que ella se crió un poco buscando la naturaleza, y se crió mucho montando a caballo, montaba muy bien a caballo y era una gran deportista. Entonces ella misma se aplicó sus conocimientos de equitación y de perfeccionamiento del cuerpo a base del deporte, pero llevado a unos extremos tremendos, porque se llegaba a hacer caminatas de 8 o 9 horas que no lo aguantaba ninguno de los que le vigilaban, claro, porque era una obsesa del control del peso, no solamente a través de las dietas, sino a través del deporte. Un deporte extremo, sobre todo montando a caballo durante horas, y una vez que su profesor de equitación del que estaba enamorada se casó, pues ella rompió con la equitación, se dedicó a las largas caminatas a través de los bosques, cosa que sus principales vigilantes y
guardaespaldas pues estaban locos porque no había forma ella se escapaba y se iba a hacer lo que quería. Era una mujer muy independiente, que sí que tuvo sus cosas buenas como búsqueda de la salud a través del deporte, pero distorsionada completamente de la realidad a base de unas dietas completamente salvajes. Bueno, os he hablado un poco de lo que era la emperatriz Sisi y Eugenia de Montijo con Carlos Federico Worth, porque ellos fueron un poco los que crearon los iconos de la mujer de la cintura de avispa, la mujer encorsetada. Esta mujer encorsetada se logró un poco cambiar al final de la Belle Époque, ya con el movimiento Art Nouveau y Art Déco. Y aquí os he puesto mesa de Maître Kiparos, que fue un escultor del Art Déco, que empezó un poco con el Art Nouveau. Si os dais cuenta, el Art Nouveau y el Art Déco se crearon en París. Inicialmente el Art Nouveau era a finales del siglo XIX, principios del XX, era un movimiento vegetal, un movimiento ondulante, un movimiento de conexión con la naturaleza, mientras que el Art Déco volvió un poco también al geometrismo, pero también al movimiento ondulante. Aquí tenemos a Kiparus, que fue quizá el exponente principal de la figura del canon de las 11 cabezas del Greco, ya completamente rehabilitado como una figura, como modelo a tener en cuenta. Si os dais cuenta, sus figuras que se llamaban bibelots, que era lo que eran las esculturitas pequeñas que estaban encima de una mesita como decoración, y que un bibelot muchas veces es el objeto decorativo que no tiene mucha importancia, pero que le da ese toque y ese tono a los muebles de esa época. Sí, aparte de Kiparus, también tenemos a Joseph Lorenz, que es otro arquitecto del Art Déco, finales del Art Nouveau, pero principios del Art Déco, ahí en Viena. Si os dais cuenta, las figuras son completamente esbeltas también, movimientos ondulantes, movimientos que ahora mismo están muy conectados con lo que es la gimnasia rítmica, pero que ya en esta época conectaban perfectamente con el sistema del canon de las 11 cabezas del Greco. Aquí tenemos a Georges Lepap, que fue uno de los grandes ilustradores de moda, también de finales del siglo XIX y principios del XX, y de finales del Art Nouveau y principios del Art Déco. El Art Déco se creó en Francia, en París, gracias al apogeo que hubo en el año 1925 con la exposición de artes decorativas, de ahí viene el nombre Art Déco, de la exposición de artes decorativas que hubo en París a mitad del 1925, aunque anteriormente, unos años antes, ya se estaba creando este movimiento. Si os dais cuenta, las figuras humanas ya están desprovistas de corsés, son figuras un poco conectadas si os habéis fijado en las figuras del medievo, de la escuela gótico-francesa, es muy similar, esa mujer alargada, sin caderas ni cintura, liberada de corsés, pero completamente también conectada con el cielo y conectada con la corriente mística. Las proporciones no tienen nada que ver con la realidad y están ya completamente alargadas. Y en la figura de debajo ya veis también el brazo cómo está completamente distorsionado en proporción. Todas estas figuras de Georges Lepap y de los otros ilustradores de moda de este periodo de los primeros años del siglo XX tuvieron su inicio en otro ilustrador muy importante que murió muy joven, que era Aubrey Beardsley. Este era un inglés que murió en el 1898, pero que tuvo muchísima influencia en todos los ilustradores de moda del siglo XX. Era amigo de Oscar Wilde y le ilustró muchas obras a Oscar Wilde. Y aunque él también era un poco satírico, irónico, su figura humana estaba conectada con este canon de las 11 cabezas, que llegó a este apogeo con Georges Lepap y con otros ilustradores posteriores o coetáneos como eran Herté,
José Zamora, el español José Zamora, que trabajó con Paul Poiret. Todas estas figuras fueron también muy próximas a el diseñador Paul Poiret. Paul Poiret fue un poco el que rompió con el monopolio de estilo que Carlos Federico Worth había creado en 1860 y algo. Y que Jacques Doucet luego, con la Belle Époque, pues también promulgó en todas estas musas suyas del teatro, como eran Sarah Bernard, Regine, Cécile Sorel, eran todo pues, las grandes actrices de la Belle Époque francesa, que eran un poco los modelos y musas del diseñador Jacques Doucet y de Carlos Federico Worth. ¿Qué pasa? Que Paul Poiret, que había trabajado inicialmente con Jacques Doucet, ya a partir del 1905, 6, 7 y 8, él ya crea su línea más conocida, que llegó al apogeo con Le Minaret. Le Minaret fue una obra de teatro que se hizo en el 1913, completamente orientalista y basada un poco en las Mil y una noches, que volvió otra vez a estar en boga, lo que era el cuento de las Mil y una noches. Entonces, toda esta corriente orientalista que Paul Poiret puso en boga en estos años del 1913-15, todo un poco anterior a la Primera Guerra Mundial, con el filo de la Primera Guerra Mundial, pero que era la mujer desprovista ya de las ataduras del corsé, liberada a su cuerpo, a la ondulación y a la sensualidad del orientalismo, y posteriormente Coco Chanel pues, llegó a figurar más como la mujer moderna. Vale. Si os dais cuenta, posteriormente lo que es el Art Nouveau y el Art Deco, tenemos ya las vanguardias artísticas en Francia, basadas sobre todo en Alberto Giacometti y en Modigliani. Son las figuras más representativas. Si os dais cuenta, Giacometti está muy conectado con el primitivismo y con las pinturas rupestres levantinas. Si os dais cuenta, son casi las mismas figuras. Han pasado 10.000 años, pero volvemos a los orígenes. Y el primitivismo fue una de las corrientes que marcó el inicio del cubismo, y Giacometti, Modigliani, Picasso, Juan Gris, todos los que fueron tratando al cubismo. Bueno, Tamara de Lempicka, que también estuvo un poco entre lo que era el Art Deco y el cubismo, eran las figuras más importantes del arte en ese momento, que tuvieron como modelos de representación ese canon del Greco de las 11 cabezas. Si os dais cuenta, Modigliani tiene la figura humana, ese alargamiento del cuello, tremendamente similar a lo que es el busto de Nefertiti del periodo de Amarna. Después de Modigliani llegamos ya a otra figura que es el epítome de la distorsión. Es Jean-Paul Goude, que fue uno de los grandes diseñadores e ilustradores del siglo XX, que todavía vive, pero bueno, ha hecho grandes trabajos en lo que es la ilustración o en la fotografía de moda. Si os dais cuenta, Jean-Paul Goude está tratando de crear el cuerpo del canon de las 11 cabezas o 11 cabezas y media del Greco, llevado a su máxima exponente. Y es un poco, Jean-Paul Goude no trabajó con el Photoshop, pero sí que logró ser un poco un precursor del Photoshop a través de lo que era el corte-pega, lo que era son cortes de cúter, y con eso lo que haces es lograr un poco el perfección, la búsqueda de tu belleza ideal a través del alargamiento y la distorsión artificial del cuerpo de una mujer real, fotografiada,
pero pasada bajo el prisma del artista completamente en una distorsión de alargamiento que es esa búsqueda del ideal de la belleza. Aquí no se puede ver mejor que aquí. ¿Os dais cuenta? También hay una referencia a las mujeres Padán, son las llamadas mujeres jirafa. Ahora están en Tailandia porque ellas tenían la tribu en la frontera con Birmania, pero debido a los problemas que hubo en Myanmar, muchas se trasladaron a Tailandia. La foto de arriba es de los años 30, muy graciosa verlas allí jugando a las cartas cuando hicieron un viaje pues al occidente, no sé si fue París o Londres. Es el cuerpo, es el cuello casi clavado, pues, al de Jean-Paul Goude. Si os dais cuenta, son unas figuras completamente irreales, pero no exentas de esa búsqueda de belleza o esa forma de crear a lo que se llamó posteriormente, aquí las llamaban las mujeres jirafa, pero realmente es lo que se llamó posteriormente mujer cisne. Bueno, aquí tenemos la figura actual que mejor representa este movimiento de las 11 cabezas y media del Greco en lo que es la obra del ilustrador de moda Artur Elena, que además es de Teruel, es aragonés. Artur Elena se ha utilizado muchas veces su sistema de ilustración como medio en charlas de trastornos de conducta alimentaria. Yo conozco a Arturo, realmente él no es una persona que esté buscando ese ideal de belleza distorsionada para tratar de obligar a una mujer a ser así, sino porque además él es así, es una persona altísima, muy delgada y que su concepto de la belleza sí que está en esa búsqueda de la esbeltez de la mujer cisne, completamente irreal, pero idealizada. Si os dais cuenta, posiblemente ahora es el ilustrador que mejor lleva al extremo ideal de este canon del Greco. Esta es real. Estas fotos son completamente reales, no están distorsionadas ni por Photoshop ni por sistemas de tratamiento electrónico. Son las llamadas mujeres cisne, las iconos de la belleza que hubo y que habrá como referente a este cuerpo del canon del Greco. La de la derecha es la señora Agnelli, Marella Agnelli, Marella Caracciolo, se murió en el 2019, pero fue la mujer del presidente de Fiat, una de las iconos de belleza más importantes del siglo XX. Si os dais cuenta, su cuello logra una altura casi conectada con la distorsión. La de la izquierda abajo es ella también, veis ese cuello, completamente el cuello de Nefertiti. La de la izquierda superior es Carmen de Lorefice, primero cuando era muy joven, cuando ella fue top model desde los años 40, pero cuando llegó ahora, que ahora tiene 91 años, sigue estando en activo. Y es la modelo ahora mismo más mayor y más reconocida que hay en el mundo. Y ella ha logrado ser icono de belleza pasados los 80 años. O sea, todos los diseñadores se la rifan porque es verdad que ha logrado, pues eso, ha logrado una perfección de cuerpo y espíritu tremenda. Ella se habrá arreglado, ella se habrá hecho sus cositas, pero claro, ha logrado mantener esa esbeltez y ese cuerpo, sobre todo ese cuello que se llamaba de la mujer cisne. Abajo tenemos a Pitita Reidruejo, también aquí en España. En España ha habido 2 o 3 también conocidas, la condesa Romanones, Aline Griffith, Tessa de Baviera. Son todo figuras de mujeres con un cuello muy largo, un cuello que les da ese aspecto de que se llamó mujer cisne. Este apodo de mujer cisne un poco
se conoce desde los años 50, cuando Truman Capote se hizo muy amigo de una troupe de grandes señoras de Nueva York de la alta sociedad. Entre ellas estaban Jackie Onassis, su hermana Lee Radziwill y Babe Paley. Babe Paley era también editora de Vogue, bueno, se casó con un jefazo de la CBS, me parece, vamos, uno de las personalidades más ricas de la televisión norteamericana ya en los años 50. Pues todo ese círculo de mujeres de la alta sociedad neoyorquina se llamaban las mujeres cisne y estaban un poco en la órbita de Truman Capote, que fue un poco quien las dirigió. Vale, aquí tenemos a Alexander McQueen. Desgraciadamente Alexander McQueen desapareció también hace unos años, se suicidó, tuvo sus problemas de todo tipo, pero él sí que buscó también la belleza a través de la esbeltez de una mujer conectada quizá ya no solamente con el canon del Greco de las 11 cabezas, sino también con los movimientos ondulantes de la Belle Époque. Si os dais cuenta, la figura de la derecha esto corresponde un poco a su colección del otoño-invierno 2006, que fue un poco, bajo mi punto de vista, la epítome de la mujer del canon de las 11 cabezas. En el centro de la imagen tenéis a Kate Moss, que fue el holograma que utilizó, que luego veremos los 2 minutos finales de ese desfile del otoño-invierno 2006-2007, en el que Kate Moss había sido rehabilitada ante la opinión pública gracias a Alexander McQueen, después de que ella se había drogado, había sido repudiada por la sociedad, por toda su cultura de la extrema delgadez y de la mala vida, porque la verdad que Kate Moss llevó una vida, ahora parece que está un poquito más tranquila, pero ella buscaba un poco el riesgo. Entonces Alexander McQueen quiso un poco rehabilitarla y darle otra vez su sitio, y la lanzó otra vez como icono no solamente de la moda, sino también de la mujer manierista. Para que os deis cuenta de cómo era ese icono en su cabeza de Alexander McQueen, vamos a ver el vídeo del final del desfile, que son los 2 minutos finales, en el que Kate Moss no desfila, sino que es un holograma lanzado en el centro de la pista del desfile. Es una pieza maestra, una pieza que marcó un antes y un después, ya no solo en la tecnología, sino también en el concepto de belleza de este tipo de canon. Vale, perfecto. Bueno, la música de John Williams, una maravilla, de la lista de Schindler. Claro, arrancó los aplausos del desfile final. Lo que pasa es que aquí solamente tenemos el holograma, lo que es el concepto creado que fue lo que se proyectó en el desfile, en el centro de la pista, con un holograma, mientras todo el mundo lo veía alrededor de él. Bueno, si os dais cuenta, es
es lo que yo digo que es verdad, que es la epítome del manierismo. Yo creo que Alexander McQueen no era consciente de que estaba creando esta imagen manierista, porque su desfile y la temática de su colección se llamaba Widows of Culloden, las viudas de Culloden. La batalla de Culloden fue la última gran batalla que hubo entre los jacobitas escoceses católicos con el reino británico del protestantismo. Querían restablecer a Jacobo como Jacobo III de Inglaterra y Escocia e Irlanda. Y bueno, Alexander McQueen siempre tenía ese toque un poco escocés en sus colecciones, y entonces él llamó la colección Viudas de Culloden. Quizá no se dio cuenta que estaba utilizando esa corriente manierista en el holograma de Kate Moss, pero realmente es la mejor figura en movimiento que yo he encontrado para que podáis entender lo que es el canon del Greco y el sistema de movimiento ascendente helicoidal y de la mujer serpentinata que se estableció después del Renacimiento. Yo creo que con esto es un colofón bastante bueno.